Una nueva visión para la vida es nuestro tema de hoy, que estamos continuando con la serie del Evangelio de Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Yo sé que es difícil recordar lo que hablamos domingos anteriores, pero ya hace algunos domingos cuando llegamos a Marcos capítulo 8, nos encontramos con un momento crucial. Yo les comenté esto en el ministerio de Jesús, cuando Jesús confronta a sus propios discípulos y les pregunta a ellos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Esa fue la hora de la verdad, ¿no? Porque Jesús estaba preparando ya la última parte de su ministerio. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén, donde iba a morir y también iba a resucitar, pero tenía que preparar a aquellos que luego de su muerte y resurrección y su ascensión al cielo iban a continuar su obra, iban a continuar con su misión. Entonces, en ese momento ocurre un quiebre en el ministerio de Jesús. Es un momento crítico en el ministerio y en la vida del Señor Jesucristo, porque podían las multitudes no saber quién era Él, podían los líderes religiosos ignorar quién era Él, pero sus discípulos no podían ignorarlo, porque ellos iban a ser los encargados de llevar el Evangelio al mundo entero. Entonces, en esa ocasión, cuando la conocemos como la confesión del apóstol Pedro, pero en realidad fue la confesión de todos los discípulos, dice Marcos 8:29, entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Acto seguido, Jesús les anuncia por primera vez, acerca de su muerte y de su resurrección. Verso 31. Y comenzó a enseñarles, y esta palabra es clave, les comenzó a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esa expresión de Jesús les anuncia su muerte, pero dice, comenzó a enseñarles. O sea, acá comienza un proceso que podemos llamar el proceso de preparación de los 12, el proceso de reeducación de los 12 discípulos. 12 hombres que, vamos a ponernos un poco a entender lo importante que ellos eran, no como personas en sí, sino por la responsabilidad que ellos iban a asumir, porque ellos iban a ser los encargados de esparcir por el mundo entero el Evangelio. La realidad, gente, es que nosotros no podemos dimensionar la contribución monumental, grande, impresionante, incalculable e invalorable que estos 12 hombres hicieron a la humanidad. Por causa de estos 12 hombres, nosotros tenemos hoy lo que se llama el cristianismo y lo que se llama también cultura occidental. O sea, nosotros le debemos a estos hombres mucho en cuanto a la predicación y la enseñanza del Evangelio para que podamos ser salvos, pero mucho también de los pilares y los fundamentos sobre los cuales naciones se levantaron. Nuestra cultura, nuestra educación, nuestros valores, nuestros principios morales, no digo los actuales, pero si algo todavía dentro de nuestra sociedad queda todavía una noción de lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno o malo, lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es puro, lo que es impuro, lo que es el pecado, lo que es la perversidad, lo que es la justicia, lo que es la injusticia, el valor de la familia, el valor de los hijos, el valor de un niño por nacer, el valor del matrimonio. Si todavía queda entre nosotros vestigios de esos conceptos y de esos valores, se debe a estos hombres, porque justamente ellos predicaron el Evangelio, que no solamente salva el alma del pecador, sino que transforma la vida entera. Y no solamente transforma la vida de los individuos, que transformando la vida de individuos ha transformado familias, ha transformado pueblos, ciudades y ha transformado naciones.
y esta contribución a la humanidad, incomparable. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún descubrimiento científico puede compararse a la contribución que estos 12 hombres hicieron por medio de la predicación del Evangelio para la salvación de millones y para el bien de la humanidad, para el bienestar de la humanidad. Pero ahora ellos necesitaban reeducación, necesitaban un cambio en su forma de pensar, necesitaban un cambio en su visión, una manera nueva de ver la vida, de ver la realidad. Y esto comenzaba justamente con el hecho de que tenían que aprender algo, que lo que ellos esperaban acerca del reino de Dios no iba a venir como ellos lo esperaban, ni como ellos lo imaginaban, ni como ellos lo pensaban. Jesús empieza a cambiarles a ellos su forma de ver la vida, de entender la vida y de vivir la vida, para que empiecen a entenderla, a verla y a vivirla de acuerdo al plan de Dios, según el plan de Dios. Entonces Jesús comienza justamente ahí en Marcos capítulo 8, comienza lo que podemos llamar un seminario intensivo, el Instituto Bíblico Ambulante de Jesucristo. Y le da muchas lecciones que ya hemos visto a lo largo de todos estos domingos, y hoy vamos a hablar de una en particular que tiene que ver con lo que ocurre en Marcos 10:35, pero déjenme hacer un breve repaso. Bueno, este inicio de clases en el seminario ambulante, Instituto Ambulante de Jesús con sus 12 discípulos, Jesús 3 veces les anuncia su muerte. Esto ya lo vimos, ¿no? 3 veces les anuncia su muerte y también les anuncia la victoria sobre su muerte, que es su resurrección. Ahora, en otras palabras, cuando Él está anunciando su muerte y su resurrección, le está diciendo a sus discípulos que la salvación que ellos tanto esperaban iba a venir por medio de sufrimientos, muerte y resurrección. Acá viene el primer golpe, el primer sacudimiento mental para ellos. Porque en su forma de pensar no era así como se hacen las cosas. Se supone que si el reino de Dios va a venir a la tierra, se supone que el reino de Dios va a venir para dar salvación a todos los pecadores, se supone entonces que el reino de Dios habría de venir con poder, habría de venir con autoridad y no con sufrimientos, muerte y resurrección. Y les advierte, cuando les anuncia 3 veces acerca de sus sufrimientos, les advierte a ellos que si ellos habrían de predicar su evangelio y continuar con su misión, ellos también iban a enfrentar sufrimientos. Ellos estaban tratando, no con mucho éxito, de digerir estas verdades. El reino de Dios viene con poder, pero no viene a la manera en que nosotros lo pensamos. El reino de Dios manifiesta su poder en medio de nuestras debilidades, en medio a veces de nuestros sufrimientos, a veces en medio de nuestras pruebas. Nosotros pensamos y a veces argumentamos con Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles y le queremos decir al Señor, como oraban a veces los profetas de la antigüedad o los salmistas, oraban y decían: Señor, mira lo que me está pasando. ¿Qué van a decir los que no te conocen? ¿Qué van a decir los paganos? ¿Qué van a decir los incrédulos? Y a veces nosotros argumentamos con Dios de esa manera y le decimos: Señor, mira, que yo soy creyente y me está pasando todo lo que me está pasando. ¿Qué van a decir los vecinos? Mirá cómo le va al hermanito, a la hermanita que va a la iglesia, ¿no? Y no, porque a nosotros nos cuesta entender y nos cuesta aceptar la realidad que el nombre de Dios y el reino de Dios reciben gloria aun cuando nosotros estamos pasando por pruebas, aun cuando pasamos por situaciones en nuestras vidas que nos sentimos extremadamente débiles, incluso débiles en la fe, lo cual es una experiencia común en la vida del cristiano, normal. No hay cristianos Superman, no hay cristianas Mujer Maravilla, no hay. El mismo Juan el Bautista, su vida nos revela, nos enseña que hasta el más grande de los profetas, Cristo lo llamó así, dudó en un momento acerca de Cristo, de si realmente era o no el Mesías. O sea, la duda es una experiencia con la que nosotros batallamos de tanto en tanto.
Ahora, nosotros creemos que cuando estamos en esos momentos es más una pérdida de tiempo, una pérdida de lágrimas, una pérdida de tiempo en angustiarnos, entristecernos. ¿Y esto qué clase de beneficio tiene? ¿Qué bien puede traer todo esto? Sin embargo, Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, les advierte que ellos, al cumplir su misión y al vivir como creyentes, iban a sufrir oposición, iban a enfrentar sufrimientos, pero que no tengan temor ni duden, porque el reino de Dios, que viene con poder, se manifiesta con poder, lo hace a través de nosotros, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de nuestra debilidad. Por eso nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios en todo momento y en todas circunstancias de nuestras vidas. No pienses que lo que te está pasando no trae gloria a Dios. Mientras vos en tus circunstancias, en medio aún de tus sufrimientos, tus luchas y tus pruebas, te mantengas confiando en tu Salvador Jesucristo, Dios está siendo glorificado y el reino de Dios se extiende e impacta en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque el mundo no vive así. Porque las personas que no son creyentes no viven así. Nosotros buscamos la voluntad de Dios y la gloria de Dios en todo momento de nuestras vidas. Y aún en las pruebas queremos ser fieles al Señor. Y eso le trae gloria a Dios. Entonces Él les está enseñando. Les enseña en primer lugar lo que ellos deben pensar acerca de Él. ¿Y qué es lo que ellos deben pensar acerca de Él? Bueno, Jesús se va con 3 de ellos al monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo se transfigura y toda su gloria contenida en su cuerpo físico se manifiesta, se revela, explota como el sol que brilla a las 12 del mediodía y la gloria de Dios es incontenible. El cuerpo de Cristo no la puede retener más y en el monte de la transfiguración ellos ven a Jesús tal cual como Él es en su gloria. Y a la voz de Dios el Padre que les dice, este es mi Hijo amado, Él tiene autoridad, a Él escúchenlo. Ellos tenían que entender que Cristo era el que tenía toda autoridad. Y después tenían que pensar acerca de Él como el Hijo de Dios que también tiene poder sobre Satanás. Porque apenas bajan de la montaña, se encuentran con ese papá que trajo a su hijito endemoniado, que los discípulos no pudieron liberar, y Jesús echa fuera al demonio y sana a ese muchacho, demostrando que Él tiene todo poder sobre Satanás y sus demonios. La otra lección, Él empieza a enseñarle varias en esta parte. Estamos ya al final del capítulo 9 y parte del capítulo 10 de Marcos, cuando Él les enseña que los menos apreciados y los menos valorados en el reino de Dios son los más importantes para Dios. Esto también es un cambio en la forma de pensar, un cambio en su visión de ver qué es lo más, quiénes son los más valorados y los más importantes para Dios. Bueno, no parece que los que más se destacan son los más apreciados por Dios, sino que aquellos que menos se destacan en la iglesia y en su pueblo son los más apreciados y valorados dentro del reino de Dios, los pequeñitos, como dijo el Señor. Pero también les enseña que no sean exclusivistas, porque no dejaban que otros echaran fuera demonios en el nombre de Jesús. No se crean que ustedes son los únicos que tienen la razón. No se crean que son los únicos especiales, los únicos que tienen fe, los únicos que están habilitados para predicar el Evangelio y para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. No sean exclusivistas. Otra cosa que les enseña acerca del valor de renunciar a todo aquello que sea un tropiezo en tu vida que te impide entrar al reino de Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Mejor entrar tuerto al reino de Dios que con todo tu cuerpo ser echado al fuego del infierno. Después les enseña acerca del matrimonio, que es obra de Dios, y que Dios aborrece el divorcio, porque el matrimonio, según Dios lo creó, es para toda la vida. Luego les enseña también acerca de que deben ser humildes y dependientes, como los niños, así como son los niños. Tienen que tener esa actitud si quieren entrar al reino de Dios. No tienen que comportarse como señores, como grandes, no, como niños, humildes, dependientes, obedientes, si quieren entrar
al reino de Dios. O sea, se dan cuenta ustedes, esto es un cambio, una revolución en la forma de pensar de ellos, en su visión de la vida, en su visión del mundo, en su visión de todas las cosas. Después les enseña con la historia del joven rico que aferrarse a las riquezas y a los afectos puede condenar tu alma. Puede condenar tu alma, como le pasó al joven rico. Y después les enseña también a través de la experiencia con el joven rico que solamente Dios puede salvar a los pecadores, que la salvación es de Dios. En cuarto lugar, llegamos al tercer anuncio de Jesús, cuando acá con mucho detalle, acá ya estamos en Marcos capítulo 10, estamos en el versículo 32 de Marcos capítulo 10, con sumo detalle, Jesús les anuncia su muerte y cómo iba a ser. Que él iba a ser arrestado por su pueblo, por los líderes de su pueblo, iba a ser entregado a los romanos, iba a ser flagelado, torturado, azotado y entregado a la muerte. Pero al tercer día habría de levantarse victorioso de la tumba. Después de este tercer anuncio que Jesús les hace a los discípulos preparándolos para lo que van a venir, ocurre esto que vamos a leer ahora. Una situación particular que se le presenta a Jesús como una oportunidad para darle una lección, de un cambio de mentalidad, ¿sí? Totalmente radical para ellos, como lo va a ser también para nosotros. Dos discípulos, Juan y Jacobo, vienen a Jesús a pedirle un favor especial. Y ahí Jesús aprovecha la ocasión para seguir enseñándoles a ellos dos y al resto de los discípulos. Vamos a leerlo. Marcos 10:35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concedenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahí la palabra correcta es esclavo. Será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Se dan cuenta cómo Jesús les está cambiando la visión para poder comprender y ver la vida de otra manera, totalmente diferente. Gente, para ellos, como también para nosotros, la muerte y la resurrección de Jesús redefinieron todas las cosas en nuestras vidas. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida, todo lo que tiene que ver con cualquier área de la vida, todo fue redefinido después de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo resucita al tercer día dentro de los muertos, no solamente sacó a luz la vida y la salvación, sino que también sacó a luz la posibilidad de vivir de una manera diferente, de ser diferentes, de ser verdaderos ciudadanos del reino de Dios, verdaderos hijos de Dios, con una nueva mentalidad, con una nueva mirada de todas las cosas de la vida. El Evangelio, hermanos, o el cristianismo, si se quiere, es mucho más que tener
una nueva experiencia religiosa. Es mucho más que eso. Jesucristo no solamente no lo podemos ver como el fundador de una nueva religión, porque si no sería como cualquiera de los otros fundadores de diferentes religiones. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, lo que trae Cristo con su resurrección es una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver todas las cosas en la vida, una nueva mentalidad. El apóstol Pablo lo llevó a decir con estas palabras. Dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso significa, gente, que el creyente tiene una nueva mentalidad, una nueva visión de la vida, una nueva visión de todas las cosas. Si yo les digo a ustedes esta frase, por ejemplo, el Evangelio es, ¿qué me contestaría? Y bueno, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Es verdad. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también el Evangelio es una nueva forma de vida que comienza con la conversión. Una nueva forma de vida que es el resultado de una nueva forma de pensar. Tenemos nosotros, una nueva forma de pensar acerca de Dios, acerca de quién es Cristo. Ya no pensamos de Cristo como pensábamos antes. Es una nueva forma de pensar con respecto a la Biblia. Ya no pensamos de la Biblia lo que pensábamos antes. Una nueva forma de pensar con respecto al hombre, una nueva forma de pensar con respecto al mundo, a la creación, una nueva forma de pensar con respecto a la vida y a la muerte. Es una nueva forma de pensar con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es una nueva forma de pensar con respecto al matrimonio, al sexo, al dinero, a los padres, a los hijos. Es una nueva forma de pensar con respecto al dinero. Es una nueva forma de pensar con respecto a la política, al gobierno. Es una nueva forma de pensar en todas las áreas de nuestra vida. Porque para nosotros los creyentes el Evangelio no es algo que nosotros profesamos el domingo en el templo. El Evangelio es, por decirlo de esta manera, es la filosofía de Jesucristo de cómo se vive la vida. Por eso, para el creyente, el Evangelio domina todo. El Evangelio no es algo que hacemos el fin de semana. No es algo que hacemos 2 horas en el culto. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llegó a decir esto. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo no es solamente el que me salvó. No es solamente por quien yo fui perdonado de mis pecados. Cristo no es solamente aquel que me ayudó, me sanó, me liberó, me bendijo y me ayuda. No, Cristo es mi vida. Es el vivir cotidiano, es el vivir de cada día. Esto significa que el Evangelio domina todo en la vida del creyente. O sea, en definitiva, el Evangelio es una nueva visión para la vida. Filipenses 1:27 dice así, hablándole Pablo a los creyentes, solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Que tu vida esté a la altura del Evangelio de Jesucristo. Entonces no es solamente ser salvos, sino vivir a la altura de este Evangelio que nos ha salvado. El Evangelio no solamente nos muestra el camino para ser salvos y para ser bendecidos. El Evangelio también nos dice de dónde venimos. El Evangelio también nos dice por qué el mundo es como es. Y el Evangelio también nos enseña y nos dice cuál es la solución para el mundo tal cual como está ahora. El Evangelio nos ha dado a nosotros un marco de referencia para ver la vida con los ojos de Dios, con la mente de Cristo. Ser cristiano es una forma de ser, pero también es una forma de ver y comprender la verdad y todas las realidades de la vida. Y es una forma de vivir a la altura de esa verdad. Recordarán cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, hablándole a sus discípulos, les dijo, ustedes son,
Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Qué se refería Jesús? Perdón, ¿a qué se refería el Señor con respecto a esta frase? La luz del mundo, la sal de la tierra. Bueno, algunos lo han interpretado que cuando nosotros hacemos buenas obras, estamos siendo la luz y la sal de la tierra. O cuando hacemos obra social, por ejemplo. Somos la luz del mundo cuando hacemos obra social. Somos la sal de la tierra cuando hacemos obra social. Cuando le damos de comer a los que no pueden comer, ayudamos a los pobres, obra social. Pero Jesús no se estaba refiriendo a eso. Esto lo hacemos y está bien que lo hagamos. Ahora, reconozcamos que hay instituciones que ya hacen eso. Ya lo hacen, incluso hay instituciones que lo hacen mejor que nosotros. Cuando Jesús se refirió a ustedes son la luz del mundo, por luz del mundo, Jesús se estaba refiriendo a la responsabilidad que tenemos nosotros de iluminar el mundo, de iluminar a las personas con la luz de la verdad de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17. Y el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y es una linterna en mi camino oscuro. El salmista también llegó a decir, el mandamiento es luz. Entonces, ¿cuándo somos luz los cristianos? Cuando anunciando, predicando y proclamando y enseñando el Evangelio, iluminamos la ignorancia y la oscuridad de aquellos que todavía no conocen al Señor. Y esa luz no somos nosotros, esa luz está en nosotros cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz. Y somos sal de la tierra. ¿Cuándo somos sal de la tierra? Bueno, la sal de la tierra, los creyentes, somos sal de la tierra cuando detenemos la putrefacción y corrupción moral que nos rodea hoy, que infesta toda nuestra sociedad, cuando nosotros vivimos vidas que no transamos con el mundo ni con las personas a nuestro alrededor. Cuando no transamos con los principios y los valores del mundo. Por supuesto que esto nos va a traer choques y oposición. Justamente Jesús les advertía a los discípulos de esto. ¿Para qué? Para que se mentalizasen, se preparasen de que eso iba a ocurrir, para que no se sorprendieran cuando eso ocurriera, pero es más, para que se alegren cuando eso ocurriera, porque según Jesús eso era una buena señal. Mateo 5:11, Jesús habla y dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Jesús les está cambiando totalmente su forma de pensar, les está dando una nueva visión para la vida. Le está diciendo, mientras ustedes hacen lo correcto, mientras ustedes están viviendo como a Dios le agrada, mientras ustedes dan testimonio y predican el Evangelio, ustedes van a recibir oposición, no aplausos. Van a recibir más piedras que flores. Ahora, prepárense para eso. No se sorprenda cuando eso les pase, pero alégrense cuando eso ocurra. Porque de la misma manera, dice el Señor, trataron a los profetas que eran antes de ustedes. Y la cabeza de los discípulos estaba explotando, ¿verdad? Bueno, la clase de hoy que Jesús le está dando a los discípulos, en Marcos 10, 35 y 45, es una clase doble. Le podemos poner dos títulos, ¿no? A y B. A, compartir con Jesús sus sufrimientos. Esto les va a enseñar. Y servir como Jesús en su ministerio. Vamos a ver en primer lugar, compartir con Jesús sus sufrimientos. Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, vienen a pedir un favor a Jesús. Señor, queremos que en tu reino nosotros podamos sentarnos como ministros tuyos, como tus primeros ministros, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa fue la petición de los hermanos Jacobo y Juan. Él le responde, el Señor Jesucristo, no saben lo que piden ustedes. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, por supuesto que podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo van a beber, con el bautismo que soy bautizado van a ser bautizados, pero
El sentarse a mi derecha o a mi izquierda, yo no te lo puedo dar, porque eso ya está determinado. Eso ya lo decidió mi Padre. Dios el Padre ya lo determinó. Ahora, ¿qué vemos acá? Una petición alucinada. ¿De dónde salen ellos con esta petición cuando Jesús terminaba de decirles que Él iba a sufrir, iba a morir, iba a soportar tormentos, escupitajos en la cara, golpes, flagelo? Jesús les está explicando que el reino de Dios viene por medio de sus sufrimientos, muerte y resurrección, y aparecen estos pidiendo lugares especiales para cuando llegue el reino de Dios. Bueno, esto explica la ambición que había en ellos. La ambición desmedida, la ambición de poder, la ambición de reconocimiento, la ambición de sentirse reconocidos, de sentirse honrados, de sentirse valorados, de sentirse importantes. Eran ambiciosos. Estos muchachos eran terriblemente ambiciosos. Y ellos todavía no entendían a Jesús, no entendían lo que Jesús les estaba tratando de explicar. Pasa eso todavía con muchos cristianos, ¿verdad? Que no entienden cómo el sufrimiento y el reino de Dios pueden caminar juntos, y la vida cristiana y la salvación y la bendición caminan juntos también con las pruebas y las tribulaciones. No están solos ellos en su falta de comprensión. Muchos todavía estamos luchando con esas cosas. Pero hay una cosa notable. Ellos creían que Cristo iba a reinar, creían en Jesús, creían que Él era el Mesías, creían que Él era el Rey, porque ellos daban por descontado que Cristo iba a reinar, y por eso ya estaban pidiendo de antemano, adelantándose a sus compañeros, lugares especiales para gobernar con Él, para reinar con Él, para tener autoridad y poder con Él. La respuesta de Cristo es sorprendente. Jesús les dice a ellos, la grandeza que ustedes quieren, bueno, la grandeza viene, y yo les voy a dar el ejemplo, viene con una copa amarga y un bautismo doloroso. La grandeza en el reino de Dios viene así. ¿Quieren ser grandes en el reino de Dios? Y bueno, van a tener que beber la copa amarga y van a tener que pasar por un bautismo doloroso. Voy a explicar un poquito esto. La copa, cuando la Biblia habla, o mejor dicho, Cristo se refiere a la copa, no está hablando de la copa de la salvación como hablaba el salmista. Está hablando de la copa que él tenía que beber, la copa del juicio de Dios. El Salmo 63 dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y Zacarías 12:2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Cuando Cristo, mejor dicho, habla de esa copa, ¿se acuerdan en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se refería a la copa del juicio de Dios, a la copa amarga de enfrentar el dolor, de enfrentar la disciplina correctiva de Dios, de enfrentar el sufrimiento en el cumplimiento de la misión de Dios, en el cumplimiento del propósito de Dios. La copa amarga. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, dijo el salmista. Y Jesús les dice, ¿están dispuestos ustedes a beber de esta copa? Después les habla si están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Cuál era el bautismo con que Cristo iba a ser bautizado? Bueno, en el bautismo del dolor. El dolor de estar sumergido, piensen por un momento, el Viernes Santo, después de la Cena del Señor, cuando Judas lo entrega a Jesús, a los judíos, Jesús fue sumergido, bautizado es la palabra. El bautismo acá y la copa son metáforas, palabras metafóricas, para describir una realidad. Cristo iba a ser sumergido en las peores horas de su vida, donde iba a recibir todo el odio, todo el rechazo, todo el maltrato de los pecadores. Iba a estar sumergido. Dice el salmista en el Salmo 42:7, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, estoy sumergido en esta tribulación, estoy sumergido en este dolor, estoy sumergido en esta prueba, estoy sumergido y no puedo salir. Un bautismo de dolor por el que Cristo tenía que pasar para poder cumplir con su misión y traer la gloria de Dios, revelar la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios. Y Jesús le está diciendo, en otras palabras, a estos dos discípulos, atrevidos ellos,
¿Pueden soportar pasar la terrible experiencia que yo tengo que pasar? ¿Les da el cuero a ustedes para pasar lo que yo voy a tener que pasar? ¿Pueden sumergirse ustedes en el odio, el dolor y la muerte como yo me voy a sumergir? Y para sorpresa de todos, ellos responden, podemos. Por supuesto que podemos. Y Jesús les dijo, sí, es verdad. Ustedes van a beber de la copa que yo bebo y ustedes van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jacobo, allá por Hechos capítulo 12, fue decapitado por causa de su fe en Cristo y Juan terminó su vida exiliado en una isla rocosa, lejana, en total soledad, por predicar el Evangelio. Jacobo y Juan se mantuvieron fieles a través de este proceso de beber la copa del dolor y sumergirse en el bautismo de la amargura, en su anhelo y su deseo de ver la gloria de Dios en su vida y esparciéndose en el mundo entero. La lección, gente, para todos nosotros, ¿sí?, es que sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay corona. En el reino de Dios es así. En la vida cristiana es así. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que morir para vivir. Tenemos que dar para recibir. El que llora primero es el que recoge después con alegría y con gozo. Es totalmente diferente como el mundo vive, que espera recibir para dar, que espera tomar de los demás antes de poder dar a los demás, darse a sí mismo a los demás. Es una nueva forma, una nueva visión de cómo vivir la vida. Y con respecto a quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda de Cristo en el reino, quiénes son los más importantes en el reino, bueno, Jesús dice, eso ya está decidido por mi Padre. Yo no puedo dar eso. Eso lo decidió mi Padre. Mostrando acá, Jesús, una actitud que todos nosotros tenemos que tener. Jesús nunca usurpó el lugar de Dios su Padre. Jesús siempre mostró una sujeción absoluta a la voluntad de su Padre, una entrega absoluta a la voluntad de su Padre, y esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir, gente. No tenemos que jugar a ser Dios. No tenemos que jugar a querer tener el control de todas las cosas. No tenemos que jugar a que somos todopoderosos, a que todo lo podemos. No, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y entregarnos por completo a una voluntad superior. Y esa voluntad superior es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Cristo, siendo Dios, Hijo, se sometió y se sujetó completamente a la voluntad de Dios, su Padre. Por eso, gente, este es el camino y es la forma en que tenemos que ver nosotros la vida cristiana, que tenemos que ver toda la vida. Toda la vida. Vivimos para agradar a Dios, no para el aplauso de la gente. No sirve de nada que te aplaudan los hombres. El aplauso que vale es el aplauso del cielo. La gloria que vale es la gloria que viene de parte de Dios. En segundo lugar, servir como Jesús en su ministerio. Cuando lo oyeron los 10, que estos dos habían ido a pedir favores especiales, sacando ventaja, adelantándose al resto, se enojaron contra Jacobo y Juan, se indignaron. No se indignaron en contra del pecado de ambición que habían Juan y Jacobo, se indignaron porque estos estaban adelantando, pidiendo algo que ellos querían también. Ya lo vimos esto cuando ellos también habían peleado entre ellos los 12 para ver quién era el más importante. Ellos también ahora están indignados, están enojados, porque ellos también, como Juan y Jacobo, quieren tener poder sobre los demás. Entonces Jesús aprovecha la ocasión y llama a los 12 para enseñarles a ellos cómo son las cosas. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cómo es la realidad? ¿Cuál es la verdad con respecto a quién es el grande, quién es el importante, qué es la grandeza en la vida? ¿Qué es la preeminencia en la vida? ¿Qué es ser importante en la vida? ¿Qué es para nosotros los creyentes? Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será esclavo de todos. Eso significa y siervo, esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza, según nuestra cultura, está definida por a cuánta gente uno influye, maneja o controla. Eso es grandeza. ¿A cuánta gente yo puedo influir, manejar o controlar? O sea, ellos están planteando, ¿no?, que quieren ser grandes, quieren tener poder. Y poder significa ¿qué? Manejar gente, controlar personas, influir sobre las personas. Bueno, eso es poder, según la óptica de este sistema donde vivimos en el mundo. Ahora Jesús dice, ¿tener poder sobre otros? Entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes no va a ser así. Y esta peste, gente, ha entrado en la iglesia. Cada vez aumenta más y más dentro de la iglesia la actitud de líderes, pastores, pseudo apóstoles, pseudos profetas, que se presentan ante sus congregaciones, ante el rebaño del Señor, como esta clase de líderes que manejan, influyen y controlan las personas. Líderes mesiánicos, que creen que ellos son las personas que Dios ha escogido con su dedo, los exclusivos de Dios. Y entonces todos tenemos que obedecer lo que ellos dicen, porque son los escogidos especiales, no hay otro como ellos. Están los líderes místicos, que manejan, controlan, manipulan, influyen en las personas, diciéndole a la gente que Dios les dijo a ellos, les reveló a ellos, les mostró a ellos lo que la gente tiene que hacer, cómo tiene que vivir, dónde tiene que ir, dónde tiene que salir, cuánto tiene que dar, no dar, con quién casarse, con no casarse. Controlan y manejan la vida, lamentablemente, de miles de personas, porque ellos se presentan a sí mismos como los únicos que escuchan la voz de Dios. Están los líderes autocráticos. Ellos mandan, ellos son los que tienen la última palabra, ellos son los que cuando dicen, hablan, su palabra es la última autoridad y se hace lo que ellos dicen y no pueden ser cuestionados. Vemos en la iglesia líderes paternalistas que le obligan incluso a otros pastores que están bajo su cobertura espiritual, por decirlo de alguna manera, tendría que decir bajo su cuidado espiritual, a que le llamen papá. Está de moda ahora que hay que llamar papá a algunos apóstoles o a algunos profetas, como escuchaba esta semana a este charlatán Guillermo Maldonado, que decía que en Honduras los pastores que están bajo su cobertura, ninguno murió de coronavirus, y los que no tenían cobertura, o sea, los que no estaban bajo la cobertura de él, murieron 100 en un día de coronavirus. A este punto está llegando la cosa. Líderes paternalistas, líderes manipuladores, que si no estás conmigo te va a pasar algo, si te vas de mi iglesia te puede pasar algo malo, entonces tenés que tener cuidado con la maldición. Hoy escuchaba a otro que decía, ¿no?, amenazando a las personas que estaban escuchando, amenazándolo de manera subrepticia, o sea, de manera, no fue tan disimulada, de que ni siquiera se les ocurra hacer su rancho aparte o irse de la iglesia. Miren lo que le pasó a Juan el Bautista por no seguir a Jesús, le cortaron la cabeza. Bueno, toda esta clase de cosas que se hacen y que se dicen hoy, y esto, si lo vemos en los pastores encumbrados, no te quepa la menor duda que es también una práctica, lamentablemente, que se está contagiando en obreros, líderes de menor rango dentro de la iglesia. Ahora, esto no es liderazgo cristiano, esto no tiene nada que ver con cristianismo, no tiene nada que ver con el evangelio. Estos superapóstoles, superpastores, que están en la cúspide de una estructura donde todo el mundo casi los adora como si fueran dioses, no tienen nada que ver con lo que es el liderazgo cristiano, porque el liderazgo cristiano no tiene que ver con ejercer poder, controlar, manipular o influenciar a las personas para que hagan lo que yo digo, para que crean lo que yo predico. Porque aun cuando ustedes me están escuchando ahora,
aún cuando me escuchan, tienen todavía la libertad de poder contrastar lo que yo digo con la palabra de Dios y están libres incluso de cuestionar lo que se les enseña y lo que se les predica. Porque después de Cristo y los 12 apóstoles no existe palabra santa de nadie. No existe palabra exclusiva ni palabra revelada de nadie. Ni por más que atribuyan a sus palabras que un ángel les habló, un sueño les mostró, una revelación les dijo, una voz les habló en el corazón, no hay manera de comprobar esas cosas. No hay manera de comprobarlo. Todos ese tipo de prácticas apuntan a una sola cosa, a tener poder sobre las personas. Entre ustedes no será así, dijo el Señor Jesucristo, y planteó el verdadero modelo del liderazgo en la iglesia, verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo. Ahí la palabra es esclavo de todos. Es fuerte, ¿no? Qué cambio de mentalidad, qué cambio de ver las cosas, de ver el liderazgo. Ellos lo veían, para ellos los líderes eran los fariseos, el Sanedrín, esos tipos con ropas caras y esos tipos sentados en lugares importantes en el culto, esos tipos con preeminencia, con autoridad, con gobiernos que deciden. Esa era la idea de liderazgo que ellos tenían. Jesús les dice, no, el modelo de liderazgo en la iglesia es el esclavo. Ahora, ¿es el esclavo? ¿Qué es el esclavo? El esclavo era el inferior, era el rango más inferior de todos los siervos. Había siervos que no eran esclavos, que trabajaban para amos por un sueldo. Pero había siervos que no cobraban nada, no tenían derecho a nada, que eran propiedad de sus amos. Esos eran los esclavos. Y a esa clase de esclavos se refiere Jesús cuando le dice, entre ustedes tiene que ser así. Les dice, cuando se refiere a esclavo, humilde como un esclavo. Un esclavo es alguien que se entrega a la voluntad de otros, no tiene voluntad propia, no tiene ninguna clase de poder. Así es el liderazgo dentro del reino de Dios. Así es la grandeza, porque a este que es como un esclavo, ese es el primero en el reino de Dios. El inferior, ese, el que sirve como esclavo, humilde, sin control, sin poder, sin dominio, entregado por completo a la voluntad de su amo, ese es el primero en el reino de Dios. Y gente, en esto consiste la grandeza, en servir como Jesús sirvió. Y Jesús sirvió de esta manera, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para terminar, estoy terminando. Ser creyente, entonces, es vivir con una nueva visión acerca de todo en la vida. Es vivir una vida dominada por el Evangelio, dominada por estas verdades, dominada por estas enseñanzas de Jesús. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que el Hijo de Dios vino para dar su vida. Vino no para ser servido, sino para servir, pero continúa diciendo el Señor, y para dar su vida en rescate por muchos. Y déjenme terminar con esta reflexión. Jesús dice que Él vino a dar su vida en rescate. La palabra rescate significa, y acá y esta es la buena noticia del Evangelio, se refiere al precio que fue pagado. El rescate se usaba en ese tiempo esa palabra para referirse al precio que se pagaba para comprar un esclavo. Jesús está diciendo, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Muchos esclavos. ¿Cuáles esclavos? Nosotros. ¿Esclavos de qué, pastor? Esclavos de nuestra ambición y esclavos de nuestro egoísmo. Si nosotros seguimos viviendo nuestras vidas esclavos de nuestra ambición y esclavos de nuestro egoísmo, vamos a quedar fuera del reino de Dios. No hay peor esclavitud en la vida de una persona y en la vida de un creyente, por supuesto, que vivir esclavos de la ambición, esclavos del egoísmo, esclavos del reconocimiento, esclavos del aplauso de los hombres, esclavos en este sentido. Una vida dominada por la competencia, una vida dominada por la ambición, una vida dominada por el egoísmo. Cristo en la cruz pagó el rescate, pagó el precio de nuestro rescate. ¿Rescate de qué? De esta clase de vida, de esta forma de vivir. Fuimos salvados
de la condenación del infierno, fuimos salvados de nuestros pecados, pero también fuimos salvados de nuestra vana, inútil y vacía forma de vivir que teníamos y que habíamos heredado de nuestros padres. Y dice el Señor, rescate por muchos, podría decirse en lugar de muchos. Cristo está diciendo, yo vine a morir en lugar de personas, en lugar de pecadores esclavos que viven de esta forma de vida, que no es vida, es una vida esclava de ambiciones, competencia, egoísmo, pasiones desordenadas. Cristo murió como sustituto a nuestro favor, a tu favor, a mi favor, a favor de aquellos que pongan su fe en Él. Y gente, esto lo cambia todo en la vida. Que Él haya muerto por nosotros, que Él haya muerto por vos y por mí, lo cambia todo en la vida. Y si su muerte fue un rescate, fue el comprar nuestra alma, el comprar nuestra vida, significa que nosotros ya no nos pertenecemos. Significa que nosotros tenemos un dueño, que es el Señor. Él es nuestro dueño, Él es el Señor. Y por eso vos y yo ya no tenemos que intentar salvarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que ser salvados de nosotros mismos. De nosotros mismos. Gente, nosotros somos nuestro peor enemigo. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos en contra de Dios. A Jesús le costó su propia vida el rescate de tu alma. Y a vos te va a costar la vida ser salvo, porque se la tenés que entregar a Él. Ahora le tenés que entregar su vida, tu alma, a Él, que ya lo compró, ya compró tu alma, que Él es tu dueño, que tu alma le pertenece. Solo falta que te rindas, que te abandones en sus brazos y que le entregues tu vida a Él. Para ser salvo, para ser salva, pero para ser transformado, para vivir una vida completamente diferente. Si no lo haces, vas a seguir vagando por esta vida. Vas a seguir vagando en medio de este mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Querés seguir viviendo con esta visión nublada, oscura, confusa de la realidad y de la vida? ¿O querés venir a Cristo y conocer su verdad? Y conocerás su verdad, y su verdad te va a hacer libre de la vida que vivís para comenzar a vivir una nueva vida, según el plan de Dios. Pensalo. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este mensaje. Muchos necesitan una nueva visión para la vida. Chau y hasta pronto.